Hola, ¿qué tal? Muy buen viernes para todos. Muchas gracias por sumarse en este break del 10 de abril. Bueno, un gusto reencontrarnos después de 2 semanas, 2 semanas cortas, en donde pasaron muchas cosas. En nuestro break anterior habíamos visto una visión un poco más optimista de la que nosotros manteníamos o mantenemos con respecto a ciertas cosas, sobre todo lo que es panorama internacional. Y bueno, de a poco se fue dando eh, la semana pasada y esta, el mercado empezó a pricear que lo peor estaba en precios y se llegó a un cese al fuego por 20 días en el conflicto entre Estados Unidos e Israel versus Irán, y eso ayudó a que el mercado buscara cierta calma. Pero lo que hemos estado viviendo fundamentalmente en el mes de marzo, quizás desde finales de febrero, es eh, un mundo binario en cuanto a las inversiones. Bueno, mm, si le va bien al Brent y a sus amigos, le va a ir mal al resto de las inversiones. Y un poco todavía estamos en ese proceso de acomodamiento, ¿sí? Recordemos que este conflicto entra en una etapa de cese al fuego, ¿sí? Distensión en las hostilidades. Irán debe comprometerse a liberar el paso por el estrecho de Hormuz. Sin embargo, siguen habiendo algunos cortocircuitos. eh, Como que debe de dejar de cobrar peaje por el paso de los buques. Y en eso está el mundo financiero, ¿sí? Entonces esto fue los amigos del Brent versus el resto del mundo, ¿sí? Em, eh, Difícil armar una cartera de inversión en este contexto queriendo que a todo le vaya más o menos bien, ¿sí? Es como una cartera bipolar, ¿sí? Y esto también afectó al Merval en menor medida, pero también lo afectó. Los bonos soberanos en dólares siguieron el mismo patrón, ¿sí? Analizamos un poco el tema eh, de las inversiones en pesos, este superpeso que también poníamos en el break anterior, y también vemos adicionalmente el posicionamiento de una gestora de fondos Mega QM. Entonces pasamos a revisar lo que estuvo pasando en el mundo financiero internacional. Lo vamos a hacer de una manera sencilla. ¿No? Ahí estamos. Bueno, los amigos del Brent versus el resto del mundo. Acá lo que podemos ver es cómo veníamos con un gran ganador el año pasado, eh, un ganador que parecía imparable, que era el oro, ¿sí? Siendo lugar de refugio para bancos centrales, ETF, inversores institucionales y retail, ¿sí? Pero a partir de finales de febrero comienzan las tensiones en Medio Oriente y la línea negra, que es el Brent, comienza a subir verticalmente, ¿sí? Como muchas cosas que suben verticalmente, como lo fue en su momento el precio del café, del cacao, y recientemente el precio de la plata, también tuvo un proceso de ajuste bastante fuerte. Miren, piensen que en el último año el Brent llegó a subir casi 65% y el oro 75%, ¿sí? Pero cuando se empieza a dar la subida en el precio del crudo, otras inversiones empiezan a caer y empiezan a sufrir. El oro encuentra su techo. El índice de empresas tecnológicas que venía un poco lateralizando, que venía subiendo firmemente hasta finales del año pasado, empieza a lateralizar y empieza a sufrir, cae fuertemente. De hecho, las Magníficas 7 tienen caídas promedio del 30%, ¿sí? Estamos hablando de empresas de la talla de Microsoft, que sigue bajo presión por ser desarrolladora de software. Apple, Amazon, Meta, Nvidia.
Tesla, ¿sí? Tesla todavía sigue bajo presión, lo que pasa es que tiene las cotizaciones bastante, eh, desde un punto de vista un poco altas, ¿sí? O bastante altas con respecto a la diferencia. Lo vimos hace varios breaks atrás, las valuaciones de Tesla y de Palantir estaban por las nubes, tenían otra escala. Pero bueno, conforme fue aumentando las tensiones, conforme Estados Unidos largó este ataque a gran escala eh, a distintos tipos de instalaciones en Irán, el S&P, que es la línea azul más gruesa, también mostró debilidad y es como que encontró un techo ahí en enero, en diciembre, enero del 25 y 26 respectivamente, y se fue para abajo. Obviamente el índice S&P bastante más afectado por las cotizaciones de las siete magníficas que llegaron a caer 30%. O sea, imagínense la caída, la pérdida de valor brutal que hubo en muchos sectores de la economía financiera, de los papeles financieros más importantes por este conflicto. Por eso esto es como el Brent versus el resto del mundo. O sea, es como que el Brent actuó como un pivot, ¿sí? En donde, como si fuera el dólar, ¿no? En donde si subía el precio del dólar, caía el resto de las cosas. Esto fue exactamente igual, pero acá en vez de ser el dólar, fue el Brent. Decimos Brent, puede ser Texas, alguna otra de las cotizaciones del crudo, aunque el más relevante es el Brent. Ahí, a medida que se empezó a hablar de posibles eh, acuerdos de negociación, fíjense que ahí hace una caída muy grande el Brent en el medio y vuelve a ser como otro doble techo. eh, bueno, ahí se estanca la cotización y daría la sensación de que lo peor había quedado atrás. En ese contexto fue que tuvimos el break de la semana pasada, ¿sí? En donde analizábamos la posibilidad de que esto había sido como lo peor estaba en los precios, ¿sí? No es que sea ya definitivamente así, es un escenario bastante complejo, ¿sí? Que parece tener como una especie de resolución. Parece ser que eh, Trump ha llegado un poco hasta acá, ¿sí? Con bastante escaso apoyo internacional, ¿sí? Por parte de los otros miembros de la OTAN. ¿Sí? Pero aún así no deja de ser, digamos, un golpe muy fuerte al poderío iraní, a su ascenso, ¿sí? Es como que lo ha retrocedido varias casillas para atrás. Fran, veo que te has podido sumar al break finalmente. Sí, hoy, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hoy el internet no está a mi favor. Ha costado más de lo que debería unirse a un humilde Zoom, pero bueno, acá estamos, acá estamos. Bueno, ahí estábamos viendo, Fran, bueno, vos estabas escuchando, pero eh, un poco cómo el crudo actuó de contraparte para el resto de las posiciones y cómo la Sí. distensión de la situación y lo que hay que seguir es la real normalización, entre comillas, porque no va a volver al estado anterior, del estrecho de Hormuz. Claro, sí, por ahí era un poco el juego con el título del día de hoy del mundo binario, ¿dónde nos paramos? ¿Del lado del petróleo o del lado o del otro lado, sí, del resto de activos? Donde, bueno, parece que la contracara siempre de uno es el otro, y cuando, bueno, el petróleo termina aflojando, como pasó en estos días, el resto de activos se ve bastante beneficiado. Obviamente. eh, Varios vienen con caídas bastante fuertes, en otros casos no ha sido tan grave, pero parece que es muy binario el asunto, es si el petróleo, en realidad la consecuencia es si se acomodan un poco las cuestiones ahí en Hormuz, como comentabas, el petróleo tiende a bajar y el resto de los activos obviamente gana valor con menos probabilidad de que empiecen a tirarse fuegos artificiales de nuevo por allá. Em,
Y bueno, obviamente lo que comentabas, no íbamos a volver a la normalidad. Es muy difícil que la línea negra vuelva allá abajo de todo, ¿sí? En cuanto a precios. Bueno, lo comentábamos ayer, Robert, justo, hay muchas cuestiones que han cambiado, hay muchas instalaciones que se han dañado, entonces son cosas que no van a volver para atrás. Entonces vemos que si bien el petróleo va a bajar, vamos muchísimo que llegue a los niveles que tenía antes, pero bueno, si no es una cuestión del petróleo en sí, es una cuestión más bien bélica, si la cuestión se relaja, el resto de activos deberían em, recuperar valores más de hace un par de meses atrás, ¿no? Sí, Donde la cuestión estaba un poco más calma. sí, nosotros lo que planteamos es, eh, a ver, un posicionamiento por fundamentals, no ir a perseguir precios, ¿sí? Si hay temor, bueno, una toma de ganancia de acuerdo en el sector en el que estemos, luce razonable. Si vemos el S&P en un año está 23% arriba en dólares, o sea, si lo comparo con el máximo, sí siento que perdí, pero si estaba en el S&P hace un año, un 23% en dólares no es un mal track record, al contrario, nosotros vemos, a ver, primero lo que vemos en nuestro view eh, es, a ver, hay sectores que quedaron bastante rezagados, como el de las siete magníficas, que siguen mostrando buenos balances, por eso hablamos de una inversión por fundamentals. También vimos que quizás el sector energético a mediano plazo sea un buen lugar para invertir, con lo cual habría que ver si de bajar un poco la espuma, si en este conflicto podemos tener precios de entrada más razonables, ¿sí? Pero creemos que sigue siendo un buen sector para invertir. eh, y no, el sector financiero también, perdón, viene bastante atrasado. Y sufrió un golpe bastante grande este año. Sí, el 2026 ha sido bastante pésimo para el sector financiero. Creemos que ahí hay empresas también con valor. Pero en este contexto asumimos un posicionamiento bastante por fundamental, buenos balances. Pasamos del miedo que nos generaba la IA, ¿sí? A toda esta caída en el precio de acciones como que están más relacionadas con el desarrollo de software, Microsoft, Oracle, IBM, sí, grandes empresas, muy buenas empresas. Pasamos de ese shock que tuvimos con la IA, sí, que se puede ver en el XLK ahí por finales del 2026, al shock del petróleo, ¿sí? Hay que ver cuáles son los rezagos finales de esta crisis, cómo va a afectar en la inflación, cómo va a afectar en el nivel de endeudamiento. Esto ya nos hizo perder la espuma franca, aunque vamos a tener 5, 6, una baja de tasa este año por parte de la Fed. Sí, sí, ese lado, la verdad que, bueno, ha quedado completamente ya descartada las continuas bajas y toda esta situación obviamente lo ha empeorado fuertemente. Así que se espera una sola, ya a esta altura, hasta dudosa en diciembre. eh, y obviamente vamos a tener eh, que ser muy pacientes por ese lado porque pareciera que la cuestión no va a terminar de aflojar. Entonces, por el momento no podemos contar, digamos, o el mercado no cuenta con esa baja de tasas. Sí, No va a pasar, digamos, no va a pasar. claro. Sí, sí, y ahí también es fundamental que el tramo largo, la punta larga de los rendimientos americanos se normalice un poco. Y el Merval también estuvo afectado por esta polarización. Acá lo ponemos en un tramo más corto para que se note más, porque también tenemos en el medio el tema de las elecciones, por las elecciones de octubre. Pero bueno, el Merval reaccionó muy bien porque estuvo muy afectado. Sí, acá pusimos dos energéticas nada más. Tampoco queríamos ensuciar mucho el gráfico, pero un poco pasó. Primero, por sus energéticas Pampa, YPF, fundamentalmente CEPO es algo más local, y los bancos sí estuvieron bastante afectados
con este modo risk off que se instaló a nivel mundial, es decir, eh, no quiero riesgo, quiero algo seguro. Y ahí en ese contexto, bueno, el Merval fue un muy buen lugar para pasar la tormenta. YPF, 20% arriba, ni cerca de lo que subieron otras petroleras, ni cerca de lo que subió Petrobras, que anduvo por arriba del 60%. YPF quizás por ahí nos permitió, Fran, ir a perseguir precio porque venía más atrasado que el resto de las petroleras a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, también vemos que ahora está 10% abajo de sus precios máximos. Sí, sí. Recordemos que estos son máximos de ahora, no máximos históricos, por las dudas, porque por ahí se generan Pues algunas confusiones. exactamente. Eh, Dicen en máximos históricos, por ahí te levanta algún medio y no, no estamos bastante lejos de eso. Pero bueno, de lo que venimos, de cómo veníamos, sí. Ahí ven en el gráfico que llegó a estar 30% arriba, y ahora está a 20. Esa diferencia se perdió en en estas últimas ruedas. Eh, de todas maneras, el Merval venía siendo de los mejorcitos índices. De hecho, era el único índice en positivo de todo el mundo en algún momento. Ahora sí, ya obviamente tenemos una tendencia muy grande al valor del petróleo en nuestro índice. Por eso es que se daba ese fenómeno. Ahora, obviamente, con el cambio de perspectiva y de qué es lo que pueda llegar a pasar, un poco se nos dio vuelta la tortilla, pero siguieron ganando el resto, como pasó a nivel mundial, cae el petróleo, sube el resto. El día miércoles que se anunció el alto al fuego, digamos, los bancos tuvieron jornadas extraordinarias, algunos llegaban a subir 10% en una sola rueda. Eh, Cuestiones bueno, reacomodan un poquitito más el panorama y dentro de las mismas petroleras hay varias que se comportan muy diferente por cómo tienen programados sus contratos. Pampa tiene un contrato de venta anualizado, es decir, que fija precios de forma anual, por eso tiene una volatilidad también bastante más baja. Obviamente no logra captar las subas grandes que tuvo el crudo, pero tampoco cae tanto cuando baja. YPF Vista sí tiene una volatilidad bastante más alta, sobre todo Vista. Acá no está porque no es parte del Merval, pero si la consideramos poco como parte del Merval, Vista ha tenido una caída grande, si mal no recuerdo también, más de 20% desde los máximos. En este caso, de Vista sí son máximos históricos. Eh, pero bueno, es un poco así como se ha polarizado todo, y tenemos sectores muy, muy ganadores y sectores muy, muy perdedores. Y bueno, se terminaron dando vuelta en esta última semana. Los que venían ganando les tocó perder, los que venían perdiendo les tocó ganar. Les tocó ver. Sí, exactamente. Pampa, como vos decís, Fran, bueno, tiene una posición de contratos a precios fijados. Comentamos algo hace dos o tres breaks con respecto a Pampa. Y inclusive Pampa no depende tanto del petróleo como Vista y como YPF, con lo cual también eh, ahora nos comentaba gente de AdCap, ellos van a utilizar a Pampa como para bajarle la volatilidad al sector energético. ¿Sí? Porque si hay bajas en el precio del crudo, Pampa no se vería, digamos, en sí afectado. Siguen más obviamente al precio del gas, pero también mantienen cobertura sobre eso. Con lo cual es una acción mucho más tranquila para algunas carteras, y por ahí a nosotros nos pasa, no todos los inversores en acciones y agresivos son iguales, algunos son un poco más moderados que otros, entonces ahí Pampa siempre eh, es una buena alternativa para diversificar. Y también lo que pasó, y en este sentido, lo vimos y ayer y antes de ayer nos empezamos a poner bastante contentos, es que por el lado de los soberanos pasó exactamente lo mismo. La suba del riesgo país obviamente afectó más al tramo largo, ¿sí? A los de mayor duration que a los de menor duration, donde si bien el GD30, acá pusimos los globales nada más, inclusive no se vio tan afectado,
de los mínimos. Sí, el tramo largo vemos la caída pronunciada en las cotizaciones, y eso también, Fran, nos está dejando lindos puntos de entrada sumado a bastantes recomendaciones Sí. de afuera para ingresar en los bonos. Ha venido de todo, también por eso se nota la suba exponencial de los últimos días. Eh, Además de que, bueno, estaban un poco golpeados por varios factores internos y externos. La realidad es que este cambio de aire a nivel global le ha favorecido mucho. Ha venido también, como comentabas, algunas recomendaciones desde el extranjero. Y nada, los plantean en puntos bastante interesantes, con tasas ya no en 10 que teníamos hasta la semana pasada, pero bueno, tasas del 9%, más que interesante para este tipo de bonos. Recordemos que el riesgo país eh, debería o llegó a estar bastante más abajo de lo que está ahora, ¿sí? Y bueno, si apostamos a esa compresión del riesgo país, deberíamos ver a los bonos ganando firmeza y siendo una posición bastante interesante. Sí, acá una apertura de una explicación del gráfico. Acá muestra el G30 como está 8 abajo y uno dice el que más cayó en el año, pero es porque tuvo pago de capital del 8%. O sea, con lo cual el GD30 está prácticamente break-even en el año, sí, porque también tuvo una parte de amortización, sí. Eh, los otros también no tan negativo quizás porque también tuvieron un pago Sí, de renta. sí, sí, más grande Eh, incluso. Claro, más grande el cupón, es mucho más grande el El cupón que cupón. con el G30, pero lo que más queríamos, lo más importante que mostrar es la tendencia declinante que habíamos tenido entre enero, febrero y marzo, sobre todo marzo, bastante fuerte. En realidad, una parte de enero veníamos bastante bien. Eh, También hay que señalar, Fran, que el Banco Central viene comprando dólares todos los días, más o menos, y ayer hizo una compra muy fuerte. Sí, ayer enganchó casi 300 millones. Después, bueno, lo vimos. Hubo una parte más que interesante y es que por primera vez en ni sé cuánto tiempo las reservas netas son positivas, ¿sí? Y ayer yo creo que parte de la compra muy grande, compró más del 80%, el 80% era un número bastante redondo, el 80% de la rueda la compró el BCRA. Y básicamente puso las reservas netas en positivo, estaban 90 millones positivas después de venir eh, creo que eran 11 mil millones negativas, si mal Sí, no recuerdo, aproximadamente. cuando recibieron el gobierno, eh, y, y reservas netas que venían en negativo por bastante más tiempo. Así que increíblemente ayer, bueno, con esa compra de casi 300 millones de dólares, lograron dar vuelta ese número, que no es para nada menor. Eh, y bueno, hacíamos el cálculo, creo que llevábamos 62 ruedas, o sea que ahora serían 63 ruedas consecutivas de compra. La única vez en el año que no compró dólares el central fue el primer día hábil, el 2 de enero. Después el resto de los días viene arrasando con el mercado de libre cambio. Ayer, bueno, fue un día bastante particular. Creemos que tuvieron incentivo extra como para finalmente cambiar el numerito y ponerlo, sacarle la rayita al costado que lo hace negativo. Eh, y bueno, es un dato más que interesante. Obviamente el Banco Central sigue teniendo algunas deudas extras que hace que las reservas súper netas eh, no sean positivas, pero bueno, eso es otro cantar, eso es deuda que se tiene que pagar. Por cómo vienen, eh, deberían seguir en este ritmo y bueno, y eso, obviamente todo esto es solamente para decir que los bonos ganan atractividad, se ponen más lindos cuando el gobierno empieza a acumular dólares, ¿no? Era la crítica eterna. Si ahora está acumulando dólares, pues debería comprimir, deberían ser más seguros si el gobierno tiene que comprarlos. Básicamente, todo Prácticamente este que circo para eso.
Exactamente, prácticamente que en 3 meses, Fran, un poquito más, el Banco Central compró el 50% de la meta, que eran 10.000 millones de dólares. Queda todavía fuerte el ingreso de la cosecha de soja, ¿sí? O sea que todavía nos falta para llegar a segunda quincena de mayo, junio. Viene muy bien la cosecha de maíz. La recomposición de precio en el sector de granos, más en energía, más lo que ha sido minerales como plata, cobre y oro, bastante fuerte, y de acuerdo al cálculo de algunas consultoras, casi estamos llegando a una estimación de mayores ventas en estas tres ramas de la economía, que aportarían 9.000 millones de dólares adicionales a la economía. No quiere decir que eso se lo va a llevar el Banco Central, pero sin lugar a dudas ayuda, ¿sí?, a que el Banco Central pueda estar comprando sin necesidad de que el tipo de cambio suba mucho. Si a esto se suma que, y ahí por ahí también viene otra parte del rebote local y sobre todo en bancos, que si el contexto internacional se distiende, el dólar index, si la fortaleza del dólar a nivel mundial va a volver a caer, y eso es bueno eh, para las acciones eh, argentinas y también para los bonos. Y acá vamos a poner varias placas de lo que es un análisis de la gestora de fondos AdCap, bastante interesante. ¿Sí? Eh, Veníamos hablando ya hace tiempo de este superpeso, ¿sí?, y de los bonos en pesos. Tuvimos un excelente marzo para los bonos en pesos, pero para la gestora CAP, eh, esa hora eh, está em, llegando a su fin. Sí, estaba, ya mostró todo lo mejor que podía mostrar, y quizás sea la hora de la rotación, Fran. Sí, un poco de la mano bueno, el cambio de expectativas, pasa a nivel global. Obviamente la expectativa con los precios tan altos de crudo daban a una inflación más alta y por más tiempo, era parte del problema que estaba teniendo Estados Unidos, por eso creo que también tuvieron incentivo para frenar un poco todo, porque se les iba a complicar bastante. Nos pasa algo similar a nosotros, quizás en menor medida, pero nos pasa. Eh, Todos hemos ido a cargar combustible en estas últimas semanas, eh, y veíamos que el numerito iba subiendo, 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 pasó los 2000, se fue a 2100 y siguió para adelante. Bueno, esto obviamente sabemos que el petróleo en sí afecta mucho a los precios de la economía por una cuestión logística. Entonces posiblemente sea una chance como para, eh, o una chance no, sería la oportunidad ahora eh, o el mercado vería la oportunidad de rotar nuevamente, como comentábamos recién, a la parte en dólares y aflojar un poco con la cobertura hacer. De todas maneras, obviamente parte ya afectó, ¿sí? O sea, que tampoco es que se va a dar, creemos que se vaya a dar salida masiva, van a huir todo el mundo. Al menos eso pareciera por ahora. No es que todo el mundo va a huir del ser de repente para irse a la deuda en dólares, pero bueno, posiblemente las compras de a poquito vayan frenando y la rotación hacia la renta fija en dólares empiece a aumentar. Sí, lo que pasa, Frank, acá es decir, no todos van a huir del ser. Y en ese no todos, hay una buena parte de fondos que necesitan estar en pesos y que utilizan al ser para pelearle a la tasa fija. Claro. Entonces, mientras la tasa fija esté baja, ¿sí?, el ser me puede rendir negativo, pero le voy a estar ganando a la tasa. Entonces voy a estar haciendo tasa con bonos que ajustan por la inflación porque la tasa está baja. Obviamente que si la tasa sube, ¿sí?, se me empieza a complicar con el ser, y ahí sí puedo tener más salida. Hoy por hoy no pareciera el escenario, ¿sí? Entonces, en ese contexto es que muchos fondos están entrando en ser porque hacen tasa, ¿sí? Entonces, en ese contexto nosotros seguimos viendo bien a los bonos que ajustan por la inflación. Por lo menos para hacer tasa me estaría devengando mejores rendimientos que varios instrumentos de tasa fija.
pero acá este análisis está más pensado para aquel inversor que busca el retorno total. Es decir, bueno, ya acá ya saqué todo lo que podía, lo mejor del ser, ahora voy a ir a buscar otro activo que me dé lo mejor, ¿sí? Obviamente, este pensamiento tiene más riesgos, ¿sí? Porque en términos generales, sobre todo en el tramo más corto de la curva SER, puedo estar bastante cerca de lo que vaya a rendir. ¿Será la inflación de marzo 3,2, 3,1? Bueno, esas serán las variaciones. Entonces, obviamente acá me estoy posicionando más largo. Y acá AdCap compara las paridades entre los 26 y el 30 y entre el 27 y el 35 y daría la sensación, sí, que comenzó a pegar la vuelta. No tanto por baja de ser, sino por suba, como veíamos en la placa anterior, del 35, del 30, fundamentalmente el tramo largo, el 35 tuvo una salida bastante vertical. Entonces acá pareciera que da la vuelta no por caída de ser, sino por suba en los soberanos en dólares. Ha contado con liquidación, todavía hay margen para, para que esto vuelva a niveles más bajos, ¿sí? O sea que lo que está viendo también AdCap es que en función al escenario va a convenir siempre más el 35 que el TZXD, 7 bono al que le tenemos un cariño inestimable, ¿sí? Y acá es... lo que empieza, lo que ellos dicen y comentan que está empezando a pasar, ¿sí? Los bonos en pesos comienzan a perder el empuje, ¿sí? Los bonos en dólares pareciera que empiezan a ganar eh, el momentum, como se le dice en la jerga. Y ahí, en estos escenarios que mencionábamos, Fran, es en donde eh, bueno, escenarios, los tres escenarios, el bueno, el mediocre y el malo, ¿sí? Prácticamente eh, en, en todos termina siendo mejores los bonos hard dollar, ¿sí? Por ejemplo, acá miden el 35 con el de diciembre, bueno, los dos, perdón. Termina siendo como una mejor apuesta los bonos en dólares que el bono ser. Sí, sí, obviamente esto es sobre todo con los escenarios positivos, ¿sí? Quizás ahí eh, no sé si va a ser tan beneficioso si, bueno, volvemos a toda la rutina de inflación estimada alta y obviamente que iba a ganar el resto. Em, pero en principio debería ser bastante interesante toda la curva. Y ahí vemos, no sé ni cómo decirle, pero hay un colado, que es el TI Sí. 30P, que bueno, parece que no tiene chance de perder, según los cálculos. Eh, pues es un bono bastante particular, quizás algunos lo recordarán de alguna vez que lo comentamos, fue una colocación que hizo el gobierno en pesos, ¿sí? Al 2030. Eh, se ha comportado de manera bastante rara con la suba de la tasa respecto a su tasa original. Recordemos que esto salió al 28%, creo, 29%, en un momento donde Sí. la tasa estaba bastante por encima. Eh, y bueno, ahora con las tasas por esa zona, la verdad que ha tenido una performance bastante extraña. Pero bueno, podría ser en una de esas, ¿quién dice? Uno de los mayores ganadores de una normalización de reservas, una normalización de inflación. eh, eh, Probablemente sea uno de los, o pueda ser uno de los mayores. Sí, en el escenario bullish es lejos el más ganador. Este bono tiene el put, el derecho a pedir la cancelación anticipada en mayo del 27, ¿sí? Sí. O sea, si veo que a mi ley no sé cómo le va a ir, puedo pedir la cancelación anticipada en el 2027. Por eso es un bono ahí, también como decía Fran, un bono raro y ese el colado de la serie. Pero sin lugar a dudas, acá, para aclararlo por las dudas, un poco.
AdCap lo mide en función a escenarios medido contra dólares, ¿sí? Esto está pensado muy para el que está pensado en dólares. Entonces, lo que dice en un escenario malo, el tipo de cambio se me dispara y me genera rendimientos en dólares bastante bajos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí en ese contexto, los 30 y los 35 parecieran ser mejores alternativas en el escenario malo que en el escenario bullish. Por contraposición, los dólar link en el escenario malo serían los mejores, ¿sí? Pero me dejarían muy magras ganancias en el escenario bueno. ¿Por qué? Porque el dólar link no tiene tanto este efecto del riesgo país, sino que siempre han sido bonos como bastante conservadores y de cobertura y que en épocas malas, estadísticamente, siempre han andado muy bien. Sí, entonces un poco también eso como para aclarar este análisis. Pero para CAP y para los que quieran, son inversores más de retorno total, ¿sí? De ir a buscar al ganador de la serie, parecería ser que los hard dollars son una muy buena alternativa. Y si nos vamos al posicionamiento de Mega QM, este es quizás un posicionamiento un poco más para una cartera administrada, ¿sí? Y lo que intenta ver es las oportunidades en cada tramo de tipo de instrumentos, ¿sí? Ellos todavía siguen viendo eh, que los bonceres todavía tienen algo de margen, ¿sí? En este contexto, como decimos, sobre todo los cortos, en donde en los cortos les sigo ganando todavía la tasa porque todavía no se sabe muy bien en dónde va a estar el techo de inflación. ¿Cuáles son los comentarios de los que están siguiendo datos de inflación? La nafta, una parte va a pegar en el mes de marzo y por una cuestión de forma de cálculo de índice, la otra parte va a pegar en abril. Algunos productos están empezando a registrar subas, eh, entonces también la inflación de abril va a ser quizás el techo. eh, o por lo menos va a empezar a mostrar un cansancio en la suba y comience a declinar, pero todavía quedan subas que pasen. Hoy por hoy la carne todavía nos ayuda y hay que ver qué pasa con el tema servicio, que ya se ajustó bastante en el mes de febrero, que por eso dio tan alto febrero, hay que ver cómo sigue. Pero para Megacueme es un momento en general bastante neutral. eh, Hay que terminar de ver cómo se acomodan las variables de inflación para empezar a pensar en el tramo largo de la curva. Básicamente ellos lo que están mirando es ese. Por lo pronto también para conservadores, quizás los bonos en dólares más cortos, la O27 o los BOPREALES 2027, son una buena alternativa para buscar rendimientos de corto plazo. Y con esta última placa llegamos al final de la presentación del día de hoy. Eh, Les agradecemos que se hayan sumado después de 2 semanas y un mundo bastante movido. Veremos cómo continúan las novedades internacionales. Desde el plano local hay una flexibilización en el cepo, menor, pero la hay. Se está intentando evitar el rulo que hacía que el CCL esté más alto que el MEP, bastante por encima, arriba del 3%. Y la semana que viene, Fran, tenemos el dato de inflación. Sí, va a venir una semana cargadita. Podemos esperar un dato bastante malo, entre comillas, por bueno, parte de lo que comentamos. Pero bueno, pues, esperemos que empiece con dos y y que arranque un poquito a encarar para abajo. Si ya terminamos o empezamos de nuevo a sacarnos el problema que se generó de encima. Bueno, muchas gracias por sumarse y los esperamos el próximo viernes. Muy buen fin de semana para todos. Muy buen fin de semana, que anden muy bien.